Muy buenas noches, señores. Bienvenidos. Bendito Padre, gracias nuevamente por la oportunidad que nos das de estar aquí en tu presencia, Señor, leyendo tu palabra, escuchando tu palabra, comprendiendo lo que quieres de nosotros, Señor, tratando y luchando por hacer diariamente tu voluntad. Gracias por ese amor que nos derramas diariamente, que nos permites levantarnos, Señor, que nos permites trabajar, pero sobre todo que nos permites hacer lo correcto. Bendito sea, Señor, siempre y por siempre. Amén. Muy buenas noches, señores. Bienvenidos de nueva cuenta, ya estamos aquí. Vamos a comenzar con la reflexión que hace nuestro hermano Raimundo acerca del versículo del día de hoy, que fue del libro de Proverbios, capítulo 11, versículo 25, y escrito está: el alma generosa será prosperada, y al que saciara, él también será saciado. La escritura de hoy, que es para la eternidad, la vemos, leemos y oímos, grabándosenos en el corazón para que con diligencia sea puesta por obra, siempre dirigiéndola hacia el prójimo. Y con este testimonio agradamos a Dios, porque Él nos da el ejemplo de su generosidad al crear todo para todos. Así que reconozcamos que nada nos falta, garantizándonos lo suficiente de todo para la eternidad. Entonces vivamos con todo lo que somos, cuerpo, alma y espíritu. La palabra que escrita está: en todo les he enseñado que trabajando así se debe de ayudar a los necesitados, y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Hechos 20:35. Siendo esto la afirmación a lo correcto, que cumple y nos lleva a la plenitud para agradar a Dios, como apóstol predicando, profeta con la palabra de Dios, evangelista anunciando la salvación, pastor cuidando la grey, maestro enseñando con el ejemplo. Todo esto nos enfoca a la entrega con alegría, fortaleciendo la unidad porque suple lo que falta, da libertad, fortalece la fe y muchas cosas más. Así que trabajemos haciendo el bien. Aleluya. Wow, como cuando el hermano Raimundo se pone las pilas, nos da unas reflexiones. Diariamente nos da una buena reflexión, pero a veces como que dice: hoy sí, vamos a enseñarles de qué se trata la sabiduría de Dios. Gracias, Rayito, Dios te bendiga. Vamos a comenzar con la lectura. Seguimos con el libro de Lamentaciones. En este caso empezamos con el capítulo 3 y escrito está: esperanza de liberación por la misericordia de Dios. Yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Me guió y me llevó en tinieblas y no en luz. Ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día. Hizo envejecer mi carne y mi piel. Quebrantó mis huesos. Edificó baluartes contra mí y me rodeó de amargura y de trabajo. Me dejó en obscuridad como los ya muertos de mucho tiempo. Me cercó por todos lados y no puedo salir. Ha hecho más pesadas mis cadenas, aun cuando clamé y di voces. Cerró los oídos a mi oración. Cercó mis caminos con piedra labrada, torció mis senderos. Fue para mí como oso que acecha, como león que en escondrijos. Torció mis caminos y me despedazó, me dejó desolado. Entesó su arco y me puso como blanco para la saeta. Hizo entrar en mis entrañas la saeta de su aljaba. Fui escarnio a todo mi pueblo, burla de ellos todos los días. Me llenó de amarguras, me embriagó de ajenjos. Mis dientes quebró con cascajo, me cubrió de ceniza. Y mi alma se alejó de la paz, me olvidé del bien. Y dije: perecieron mis fuerzas y mi esperanza en el Señor. Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Lo tendré aún en memoria, porque mi alma está abatida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es el Señor, dijo mi alma, por tanto en Él esperaré. Bueno es el Señor a los que en Él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Pongo su boca en el polvo, por si aún hay esperanza, de la mejilla al que le hiere y sea colmado de afrentas, porque el Señor no desecha para siempre. Antes, si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Desmenuzar bajo los pies a todos los encarcelados de la tierra, torcer el derecho del hombre delante de la presencia del Altísimo, trastornar al hombre en su causa, el Señor no lo aprueba. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno? ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos al Señor. Levantémonos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales.
tú nos perdonaste. Desplegaste la ira y nos perseguiste. Mataste y no perdonaste, te cubriste de nube para que no pasara la oración nuestra. Nos volviste en oprobio y abominación en medio de los pueblos. Todos nuestros enemigos, todos nuestros enemigos abrieron contra nosotros su boca. Temor y lazo fueron para nosotros, asolamiento y quebranto. Ríos de aguas echan mis ojos por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Perdón. Mis ojos destilan y no cesan porque no hay alivio, hasta que el Señor mire y vea desde los cielos. Mis ojos contristaron mi alma por todas las hijas de mi ciudad. Mis enemigos me dieron caza como ave, sin haber por qué. Ataron mi vida en cisterna, pusieron piedras sobre mí. Aguas cubrieron mi cabeza, y yo dije, muerto soy. Invoqué tu nombre, oh Señor, desde la cárcel profunda. Oíste mi voz, no escondas tu oído al clamor de mis suspiros. Te acercaste el día que te invoqué. Dijiste, no temas. Abogaste, Señor, la causa de mi alma, redimiste mi vida. Tú has visto, oh Señor, mi agravio, defiende mi causa. Has visto toda su venganza, todos sus pensamientos contra mí. Has oído el oprobio de ellos, oh Señor, todas sus maquinaciones contra mí. Los dichos de los que contra mí se levantaron, y su designio contra mí todo el día. Su sentarse y su levantarse mira, yo soy su canción. Dales el pago, oh Señor, según la obra de sus manos. Entrégalos al endurecimiento de corazón, tu maldición caiga sobre ellos. Persíguelos en tu furor y quebrántalos de debajo de los cielos, oh Señor. Capítulo 4 del libro de Lamentaciones, escrito está, el castigo de Sión consumado. Como se ha entregado el oro, como el buen oro ha perdido su brillo. Las piedras del santuario están esparcidas por las encrucijadas de todas las calles. Los hijos de Sión, preciados y estimados más que el oro puro, cómo son tenidos por vasijas de barro, obra de manos de alfarero. Aún los chacales dan la teta y amamantan a sus cachorros. La hija de mi pueblo es cruel como las avestruces en el desierto. La lengua del niño de pecho se pegó a su paladar por la sed. Los pequeñuelos pidieron pan y no hubo quien se los repartiera. Los que comían delicadamente fueron asolados en las calles. Los que se criaron entre púrpuras se abrazaron a los estercoleros, porque se aumentó la iniquidad de la hija de mi pueblo, más que el pecado de Sodoma, que fue destruida en un momento, sin que acamparon contra ella compañías. Sus nobles fueron más puros que la nieve, más blancos que la leche, más rubios eran sus cuerpos que el coral, su talle más hermoso que el zafiro. Oscuro más que la negrura en su aspecto, no los conocen por las calles. Su piel está pegada a sus huesos, seca como un palo. Más dichosos fueron los muertos a espada que los muertos por el hambre, porque estos murieron poco a poco por falta de los frutos de la tierra. Las manos de las mujeres piadosas cocieron a sus hijos. Sus propios hijos les sirvieron comida en el día de quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Cumplió el Señor su enojo, derramó el ardor de su ira, encendió en Sión fuego que consumió hasta sus cimientos. Nunca los reyes de la tierra ni todos los que habitan en el mundo creyeron que el enemigo y el adversario entrara por las puertas de Jerusalén. Es por causa de los pecados de sus profetas y las maldades de sus sacerdotes, quienes derramaron en medio de ella la sangre de los justos. Titubearon como ciegos en las calles, fueron contaminados con sangre de modo que no pudieran tocarse sus vestiduras. Apártense, inmundos, les gritaban, apártense, apártense, no toquen. Huyeron y fueron dispersados, se dijo entre las naciones. Nunca más morarán aquí. La ira del Señor los apartó, no los mirará más. No respetaron la presencia de los sacerdotes, ni tuvieron compasión de los viejos. Aún han desfallecido nuestros ojos, esperando en vano nuestro socorro. En nuestra esperanza aguardamos a una nación que no puede salvar. Cazaron nuestros pasos para que no anduviéramos por nuestras calles. Se acercó nuestro fin, se cumplieron nuestros días porque llegó nuestro fin. Ligeros fueron nuestros perseguidores más que las águilas del cielo. Sobre los montes nos persiguieron, en el desierto nos pusieron emboscadas. El aliento de nuestras vidas, el ungido del Señor, de quien habíamos dicho, a su sombra tendremos vida entre las naciones, fue apresado en sus lazos. Gózate y alégrate, hija de Edom, la que habitas en tierra de Uz. Aún hasta ti llegará la copa, te embriagarás y vomitarás. Se ha cumplido tu castigo, oh hija de Sión, nunca más te hará llevar cautiva. Castigará la iniquidad, oh hija de Edom, descubrirá tus pecados. Capítulo 5 del libro de Lamentaciones, escrito está, oración del pueblo afligido. Acuérdate, oh Señor, de lo que nos ha sucedido.
Mira y ve nuestro oprobio. Nuestra heredad ha pasado a extraños, nuestras casas a forasteros. Huérfanos somos sin padre, nuestras madres son como viudas. Nuestra agua bebemos por dinero, compramos nuestra leña por precio. Padecemos persecución sobre nosotros, nos fatigamos y no hay para nosotros reposo. Al egipcio y al asirio extendimos la mano para saciarnos de pan. Nuestros padres pecaron y han muerto, y nosotros llevamos su castigo. Siervos se enseñorearon de nosotros, no hubo quien nos librara de su mano. Con peligro de nuestras vidas traíamos nuestro pan ante la espada del desierto. Nuestra piel se ennegreció como un horno a causa del ardor del hambre. Violaron a las mujeres en Sión, a las vírgenes en las ciudades de Judá. A los príncipes colgaron de las manos, no respetaron el rostro de los viejos. Llevaron a los jóvenes a moler y a los muchachos desfallecieron bajo el peso de la leña. Los ancianos no se ven más en la puerta, los jóvenes dejaron sus canciones. Cesó el gozo de nuestro corazón, nuestra danza se cambió en luto. Cayó la corona de nuestra cabeza. Ay ahora de nosotros, porque pecamos. Por esto fue entristecido nuestro corazón, por esto se entrenebrecieron nuestros ojos. Por el monte de Sión que está asolado, zorras andan por él. Mas tú, Señor, permanecerás para siempre, tu trono de generación en generación. ¿Por qué te olvidas completamente de nosotros y nos abandonas tan largo tiempo? Vuélvenos, oh Señor, a ti, y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio, porque nos has desechado, te has airado con nosotros en gran manera. Con eso terminamos la lectura de los capítulos de Lamentaciones, con eso terminamos el libro de Lamentaciones. Independientemente de todo lo que vimos aquí, de las aflicciones de Israel, de las quejas, de por qué les había ido tan mal, pero Jeremías comprendía por qué les había ido tan mal. De hecho, Jeremías no fue tocado, pero tuvo que pagar el precio de todo el pueblo, porque también él fue deportado, que al final lo salvó Nabuzaradán, el capitán del ejército de Babilonia, porque le dio, inclusive, ahí habla de un regalo. Pudo ser dinero, pudo haber sido especies, pudo haber sido terrenos, no lo sabemos, pero a final de cuentas le dio un regalo y lo dejó ir a donde él quisiera. La vida de Jeremías fue preservada independientemente de todo lo que sufrió. Todas las quejas, todos los sufrimientos, todo está narrado en este libro de Lamentaciones, porque es como si lo estuviera escribiendo el que lo vio personalmente. Pero hay algo aquí muy hermoso que tenemos que tomar en cuenta. Los versículos 22 y 23 del capítulo 3 de Lamentaciones dicen: por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Eso nos debe de servir para ejemplo a nosotros, y notar que a veces cuando estemos en la peor de las situaciones, cuando estemos afligidos, cuando estemos atormentados, cuando seamos puestos a prueba, cuando nos pasen cosas que no comprendemos por qué nos pasan, debemos de pensar una cosa: que diario nos levantamos por el favor y la gracia de Dios. No nos levantamos porque tengamos fuerza, nadie, y estoy hablando de creyentes y no creyentes, aunque no crean en Dios. Dios es el que permite que se levanten diariamente cada mañana. Dios es el que permite que salga el sol. Dios es el que permite que se ponga la noche, porque sus misericordias, como lo dice el profeta Jeremías, son nuevas cada mañana. Para todos aquellos que confiamos y dependemos totalmente de Él, sabemos que es su gran misericordia la que nos levanta. De hecho, cuando nos levantamos, desde que abrimos los ojos, le debemos de dar gracias al Señor, porque por su misericordia no hemos sido consumidos. Nos da la oportunidad de levantarnos, y sus misericordias son nuevas cada mañana, es lo que dice la palabra de Dios. Todo es nuevo, siempre el Señor nos está bendiciendo, siempre está cuidando de nosotros, siempre está atento de nosotros y siempre va con nosotros. Aun cuando dormimos, como dice el Salmo número 4 en su último versículo, en el 8, ¿no? En paz me acostaré y en paz me dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Eso es verdaderamente que nos debería hacernos sentir gozosos, saber que tenemos un Dios que verdaderamente cuida de nosotros, y no es como las demás cosas y diosesillos que hay por ahí, que nos piden cosas y nunca cumplen su palabra. El Señor siempre cumple su palabra, pase lo que pase, sus misericordias son nuevas para siempre. Vamos a concluir la lectura del capítulo 10 de la carta a los Hebreos, de los versículos 19 al 39, y escrito está: así que, hermanos,
teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimular el amor a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto ven que aquel día se acerca. Advertencia al que peca deliberadamente, porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo piensan que merecerá el que pisotea al Hijo de Dios y tenga por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero traigan a la memoria los días pasados en los cuales, de haber sido iluminados, sostuvieron gran combate de padecimiento. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones, fueron hechos espectáculo, y por otra, llegaron a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también se compadecieron, y el despojo de sus bienes sufrieron con gozo, sabiendo que tienen en nosotros una mejor y perdurable herencia en los pueblos, en los cielos. No pierdan, pues, su confianza, que tiene grande galardón, porque les es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengan la promesa. Porque aún un poquito, y al que de venir, vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocede, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¡Wow! Vamos a desmenuzar muy rápidamente, ya el próximo año iremos capítulo por capítulo, pero vamos a desmenuzar unos cuantos versículos de este capítulo. Dice el primero, el 19, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Nos vuelve a recordar que si antes el sumo sacerdote una sola vez al año podía estar en la presencia de Dios, ahora por la sangre de Jesucristo nosotros podemos entrar en cualquier momento a la presencia de Dios, a que escuche nuestras oraciones y nuestro clamor. Dice lo demás, es importante que tengamos en cuenta lo que dice el capítulo 25, porque ahora han surgido una herejía tremenda y que se está poniendo muy de moda. Han surgido falsos maestros y falsos pastores. A mí me causa repugnancia en las redes sociales todos esos tipejos que los pretenden engañar a ustedes. Hace poquito leí con asco, verdaderamente, perdón, un judaizante que decía que el nombre de Jesucristo significaba caballo y cerdo. No tiene ni la más mínima idea de la gramática del hebreo antiguo y del griego koine. Que Dios, de verdad, que Dios lo perdone por la ofensa tan grande que está haciendo al Espíritu Santo, llamando a nuestro Señor cerdo y caballo, y según él es judaizante. De veras, en vez de a mí me dio coraje, pero después sentí lástima por él, porque el infierno va a ser su destino. Y hay varios más que llaman a que no nos congreguemos, poniendo como pretexto que el pastor se está haciendo rico a nuestras costillas con las ofrendas que les damos. Claro, ellos dicen que no nos congreguemos, pero nunca ofrecen su casa para que ahí recibamos la palabra de Dios. Esto de verdad es una de las herejías más grandes que puede haber, el no congregarnos como hermanos en la fe. Dice el capítulo 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando ven que aquel día se acerca. No tenemos que dejar de congregarnos, por eso el Señor permite las iglesias. No hay una sola iglesia perfecta. Eso es lo que tenemos que tener muy en cuenta en nuestra mente y corazón. No hay una sola iglesia perfecta. ¿Por qué? Porque somos hombres falibles. Sin embargo, sí hay iglesias
que luchan cada semana, cada tercer día, no sé cada cuándo prediquen las iglesias a donde se congregan, que luchan verdaderamente por dar el mensaje de Dios. Si bien tienen que luchar, tenemos que luchar por la perfección, muchas veces se nos van, diríamos en México, se nos van las cabras y decimos cosas que no tenemos que decir, pero por eso, como hombres falibles, debemos reconocer que la regamos y que tenemos, después de haber analizado bien lo que decimos, pararnos y decir, perdón, esto que les dije no es que no sea cierto, me equivoqué, pero lo que dice la palabra de Dios es esto. Pero además, congregándonos como hermanos en la fe, podemos exhortarnos unos a otros. Dice, cuando vean que aquel día se acerca, nunca nadie, absolutamente nadie les va a decir cuándo va a regresar el Señor. Eso solamente lo sabe Él y nuestro Dios Padre Todopoderoso. Solamente ellos, ni los ángeles del cielo saben cuándo se les va a dar la orden para venir a esta tierra a instaurar el reino milenial de nuestro Señor y Salvador. Por ahí hay muchos loquitos que dicen que va a venir tal día, que para el próximo año, que no sé qué. Son, como dice la palabra, son ciegos guiando a otros ciegos. Ni Jesucristo quiso dar una fecha. Lo único que tenemos que tener en cuenta es que sabemos que el día se acerca. Cada día que pasa, cada minuto que pasa, cada hora que pasa, está más cerca el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Si a nosotros nos corresponde verlo, gloria a Dios. Si nos corresponde echarle porras desde las bodas del Cordero, gloria a Dios. A mí no me preocupa el hecho de que venga mañana o que venga dentro de 1000 años, porque lo que tenemos que hacer es vivir como si Él viniera dentro de 5 minutos. Que no, por eso tanto nos surgió Jesucristo a decir que teníamos que estar preparados, velando, para que el día que Él regrese no nos agarre desprevenidos. No, si yo supiera que Jesucristo viene en diciembre, me porto mal hasta un día antes, voy y me pongo y me postro de rodillas en la iglesia pidiéndole perdón. Eso no es lo que quiere Jesucristo. Jesucristo quiere que diariamente nosotros nos portemos a la altura de lo que nos dijo para que estemos preparados cuando Él venga. Y viene aquí algo que ha sido tergiversado totalmente, porque también dicen que con estos versículos se pierde la salvación, porque dice el versículo 26, porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Ojo, no habla aquí de que hayamos recibido el Espíritu Santo, ni que hayamos recibido la salvación. Tienen que leerlo y releerlo bien. No habla del Espíritu Santo y no habla de la salvación. Habla del conocimiento de la verdad. Les decía hace unos días atrás que ¿cuántos de nosotros hemos visto hermanos que se presentan a la iglesia 1 o 2 veces y después jamás los volvemos a ver? Pero eso sí, se paran enfrente o se paran en su lugar a decir una confesión confesando que aceptan a Jesucristo como Señor de señores y Rey de reyes. Dice aquí, después de haber recibido el conocimiento de la verdad. ¿Cuál es el conocimiento de la verdad? La palabra de Dios, la vida de Jesucristo. Dice que si la desprecian, dice aquí, ¿cuánto mayor castigo piensan que merecerá el que pisotee al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Aquí tenemos que ver 3 cosas bien importantes. Pisotear al Hijo de Dios es decir, sí, está bonito, dijeron la palabra, no le entendí nada, pero realmente como que no es para mí o no es mi tiempo. Eso lo vemos mucho en este momento. Quiero vivir la vida y después ya me dedicaré a Dios. Esperemos que Dios les dé la oportunidad de hacerlo. Dice, y tener por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado. Imagínense nada más rechazar la sangre de Jesucristo después que confesaste que lo aceptabas como Señor y Salvador. ¿Qué es eso? Eso es, ¿cómo se llama? Hacer afrenta al Espíritu de gracia. Es que no solamente le demos la espalda a esa salvación tan grande, que le demos la espalda a Dios, que rechacemos de manera consciente a Jesucristo, sino que hasta nos burlemos de Él. ¿Cuánta gente hay que se burla de Dios, de Jesucristo, de la palabra de Dios, y hacen burla de Él? Eso es una afrenta al Espíritu de gracia.
Y ese es uno de los el pecado imperdonable no se va a repetir porque fue en el tiempo de los fariseos. Sin embargo, aquí estamos viendo que están ofendiendo a Dios, a Jesucristo y al Espíritu Santo. Aquí se ve en el versículo 29 cómo el rechazo es a Dios, a Jesucristo y al Espíritu Santo. Tenemos que tener mucho cuidado. Dice el Señor que juzgará a su pueblo. Se está refiriendo al pueblo judío. Recuerden que hay una gran diferencia, ya no los mostró Pablo en sus cartas, el pueblo de Dios, el pueblo judío, la iglesia de Dios, todos los que hemos decidido aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. De hecho, el versículo 31 trae una condenación horrible. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Algunas versiones dicen el Dios enojado, otras dicen de un Dios airado. El chiste es que dice que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Eso sí, tan solo el hecho de saber que no vamos a estar en su presencia ya debería de darnos miedo. Después aquí en el versículo 33, después de habernos dicho todo eso, que aguantemos porque está poniendo, por ejemplo, que unos soportaron vituperios, tribulaciones, que fueron hechos espectáculos. Recuerden que aquí ya casi empezaba la persecución de los cristianos. Bueno, empezó desde que murió Jesucristo, porque, ¿cómo se llama? Pablo se metía a las casas a sacarlos, y aquí ya los aventaban al circo romano, ya los crucificaban, ya los quemaban vivos. Por eso dice la palabra, y unos fueron hechos espectáculo, y otros dicen que estuvieron en una situación semejante. Sin embargo, el versículo 36 nos dice, porque les es necesaria la paciencia para que no habiendo hecho la voluntad de Dios, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengamos la promesa. Y el versículo 37, porque aún un poquito, y al que ha de venir, vendrá y no tardará. Muchas veces nosotros nos desesperamos o clamamos. De hecho, ahora que ya empecemos a dar los shorts del Padre Nuestro, una de las cosas que debemos de pedirle antes de todas las cosas es que venga a instaurar su reino. Ajá, que ya venga a instaurar su reino. Como dice, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. O sea, es clamarle al Señor que venga a instaurar su reino aquí en esta su creación. Y dice la palabra, porque aún un poquito y al que de venir vendrá y no tardará. Para nosotros el tiempo transcurre por segundos, minutos, horas, días, semanas, meses, años, siglos, milenios, eones. Eh, y para nosotros es una, aunque para Dios nuestra vida es efímera, tan solo para el universo nosotros somos motas de polvo vagando en el espacio. Y a nosotros se nos hace largo la edad a veces que tenemos. Sin embargo, recordemos que para el Señor que vive un momento presente, para Él no pasa el tiempo. Él no es el tiempo, a Él no lo influye el tiempo. Por eso dice, porque aún un poquito, el Señor no se maneja por el tiempo con el que nos manejamos nosotros los seres humanos. Para nosotros podrían pasar 1000 años, pero para el Señor puede pasar un día. Imagínense eso. Entonces, haciendo esta analogía, podríamos decir que nuestro Señor Jesucristo apenas tiene 2 días que falleció en su cuerpo mortal. Y luego dice el 38, más el justo vivirá por fe, y si retrocede, no agradará a mi alma, dice el Señor. Pero en el versículo 39, y ojo, esto lo tenemos que tener bien claro nosotros como hijos de Dios, porque esto es de valientes, esto no es de cobardes, esto es de violentos, esto es de valientes, esto es de hombres de verdad y no payasos, esto es de gente que está dispuesta a todo. Dice el versículo 39, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Quién de nosotros como cristianos, de verdad como hijos de Dios, de verdad después de haber recibido una salvación tan grande, ninguno de los que ha recibido la salvación se puede perder? Eso sí tenemos que tener en cuenta. ¿Quiénes son los que retroceden? Los que no han sido regenerados espiritualmente. Por ahí vemos a veces personas que según eran apologistas cristianos, que según eran pastores, que según eran maestros, y de repente le dan la espalda a Dios, de repente se regresan a sus antiguas creencias. Eso es echarse para atrás, pero ellos nunca recibieron la regeneración. Los que hemos recibido la regeneración espiritual y que estamos conscientes de la santificación y que sabemos que el Espíritu Santo mora en nosotros,
nunca jamás le daríamos la espalda a Dios, pase lo que pase. ¿Tenemos dudas? Sí, claro. Tenemos a veces preguntas, por supuesto. Tenemos a veces pensamientos de que Dios nos escucha seguidamente. Sin embargo, nunca jamás nos podríamos echar para atrás con Dios, porque eso significaría que nunca tuvimos el Espíritu Santo en nosotros. Todo el que ha tenido el Espíritu Santo, todo ese jamás se echaría para atrás. Y bueno, con esto terminamos la lectura del día de hoy. Esperemos en Dios que el día de mañana nos tenga aquí presente. Bendito Señor, gracias Señor, porque nos has dado la fuerza para ser de los violentos que arrebatan el reino, para ser los hombres valientes que tú buscan, que no se echen para atrás en ningún momento ni para agarrar vuelo, porque sabemos Señor que es tu Espíritu que mora en nosotros, nos hace estar firmes en la fe que se nos ha dado Señor, que has derramado en nosotros, porque no hay manera de agradecer esa gracia que derramaste Señor. La única manera es preservándonos en fe Señor, haciendo para lo que hemos sido llamados cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros fue llamado para un propósito diferente, porque tú así lo has dispuesto, y solamente podremos conocer tu voluntad, solamente podremos conocer ese propósito por medio de la lectura de tu palabra. Gracias Señor por estar diariamente con nosotros, por proveernos, por bendecirnos, por traernos y llevarnos con bien a todos los lugares a donde fuimos el día de hoy, porque en ti confiamos y de ti dependemos Señor. Bendito seas por siempre y para siempre. Amén. Que Dios les bendiga señores, que la gracia y la paz de Jesucristo reine en sus hogares, more en sus corazones, y si Dios lo permite nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho, hasta luego.